Mi nombre es María Alejandra Jiménez, soy licenciada en psicopedagogía por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y este trabajo pertenece al posgrado en psicoanálisis y lo he dado en llamar Psicoanálisis con adolescentes, la crisis de la adolescencia o la adolescencia en crisis. Para comenzar, una cita a modo de introducción. Todo ser viviente debe morir un poco todos los días, es decir, debe mutar, padecer la pequeña muerte celular que renueva y da vida. Nosotros los adultos perdemos cada día un poco de nosotros mismos, de manera incesante e inadvertida. Cuánto más terrible ha de ser este fenómeno en el adolescente, en quien todo tiene que cambiar a la vez, violentamente. El cuerpo debe desmembrarse, la infancia irse y la cabeza mareada debe reconquistar penosamente su poder sobre el cuerpo. Juan David Nacio. La adolescencia es un pasaje obligado, un pasaje delicado, atormentado, pero también creativo, que se extiende desde el final de la infancia hasta las puertas de la madurez. Trabajar con adolescentes es un desafío constante. Así llegan a la clínica chicos y chicas que están mucho tiempo solos y solas o con sus hermanas y hermanos porque sus padres trabajan todo el día, que viven en las redes desde que se despiertan hasta que se duermen. En ocasiones esto ocurre a altas horas de la madrugada. A veces llegan sin desayunar o sin almorzar, porque se duermen y se despiertan con muy poco tiempo de anticipación. Las aulas de las escuelas secundarias se pueblan de diversidad de adolescentes, tímidos, extrovertidos, oposicionistas, desafiantes, conversadores, callados, graciosos, ansiosos, sociables, solitarios, movedizos, escapistas, sobreadaptados al sistema educativo, medicados por ataques de pánico, ansiedad o brotes psicóticos. Es importante que reconozcamos las características de los adolescentes, que las identifiquemos respondiendo, atendiendo a la diversidad. ¿Y qué significa intervenir desde la diversidad? Intervenir desde la diversidad disminuye los riesgos de favorecer la adaptación no creativa o la sobreadaptación del sujeto a las normas mercantiles predominantes. Estas esperan, entre otras cosas, sujetos competitivos, individualistas, algo paranoides, poco aptos para el trabajo psíquico que exige el vínculo con otros, pero exitosos según los parámetros de hoy. Así refiere María Cristina Rojas. ¿A qué llamamos intervención psicoanalítica? Intervenir refiere al hacer, decir del analista que produce efectos en el proceso terapéutico. Intervenir entonces da lugar a la construcción y transformación subjetiva. El valor constructivo de la intervención se jerarquiza y se pone especialmente de manifiesto en la clínica con niños, cuando la conformación del psiquismo atraviesa sus primeros senderos. Además, contamos, especialmente a partir de las concepciones de Foucault y Guattari, con la idea de producción social de subjetividad. Esto es, el psiquismo no se construye exclusivamente en el seno de la familia, aunque ésta sea, por lo general, el grupo de pertenencia privilegiado en los primeros tiempos de la vida. El psiquismo se va constituyendo, se trata de unir siendo en distintos y múltiples grupos de pertenencia, diferentes dispositivos sociales de producción de subjetividad. De tal modo, las intervenciones desbordan la configuración edípica y se despliegan en otras dimensiones del territorio singular más allá de la pequeña familia de uno. En los otros grupos de pertenencia y redes sociales, como en la familia, dos operaciones, el sostén y la interdicción, contribuyen a la conformación subjetiva del niño. Son también propias de la función del analista e impregnan sus intervenciones que operan tanto en el sentido de la contención como de la regulación. En relación con estas concepciones, una clínica de niños y adolescentes, enmarcada en perspectivas vinculares y complejas, implica intervenciones que van más allá del paciente, designado para abarcar a los padres, al conjunto del grupo familiar, la escuela y a veces otras redes de pertenencia. Y en todos estos ámbitos tomamos en cuenta con el aporte transdisciplinario la comprensión y el análisis de la dimensión social,
ese entramado colectivo en el cual el niño nace y se humaniza. Es pertinente mencionar ahora lo que nos enseña el psicoanalista Fernando Ulloa. El analista debe dirigir la cura y no la vida del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el analista será abstinente, se deberá privar de proyectar y poner en juego su propia subjetividad, sus creencias, sus propios deseos o anhelos. En segunda instancia, de ninguna manera la abstinencia debe confundirse con la indolencia, por lo cual el analista será sensible al sufrimiento del paciente, única manera de dar lugar a la invalidez sufriente de quien nos demanda ayuda. Tercero, el clínico debe otorgar hospitalidad en el dispositivo. El analista alojará al paciente, le hará un lugar de la mejor manera, con la mayor amabilidad de su parte. Y por último, pero no menos importante, el tratamiento, nos recuerda Ulloa, etimológicamente significa buen trato. El buen trato es el escudo protector frente a las violencias inevitables del vivir. Siguiendo a María Cristina Rojas, a su vez, el diagnóstico y la indicación, denominaciones tantas veces polémicas y debatidas, son modos específicos de intervención productores de efectos. Un ejemplo frecuente y conocido de excesos en la intervención está dado por los abusos ligados a los diagnósticos estigmatizantes. Un diagnóstico afecta la singularidad cuando se enuncia así: este niño es, este niño será, este niño tiene, en contraposición con un diagnóstico situacional. Este niño está aquí y ahora, o mejor dicho, este niño va estando así y con nuestro acompañamiento en su fluir es posible. Los diagnósticos absolutos se contraponen a la lógica de la diversidad, que creo ha de ser uno de los basamentos de las intervenciones, en tanto éstas resulten constructivas de una singularidad en algunos rasgos, consonante, y en otros resistente a las pautas epocales pregnantes. Por fuera de esta lógica, regidos por los binarismos y la normativización de cada tiempo, podemos contribuir a fabricar niños productos adecuados a moldes estrechos y exigentes, que califican de patología cualquier disonancia respecto de normas naturalizadas e incuestionables. Por otra parte, este es uno de los partidos más difíciles e intensos que el psicoanálisis de niños y adolescentes requiere jugar hoy, contraponiéndose a los abordajes patologizantes y ligados a procesos de medicalización, lesivos para la subjetividad de niños y jóvenes. ¿Qué caracteriza a la pubertad y la adolescencia? Como nos enseña Freud, es un segundo despertar sexual, un momento de metamorfosis, una tormenta de transformaciones biológicas con consecuencias sobre la psiquis. Esta etapa supone el duelo por la pérdida de los padres edípicos, la irrupción de una importante fuerza pulsional, la subordinación de las pulsiones parciales a la zona genital y la aparición de la función reproductora. Definimos a la adolescencia como la respuesta subjetiva con la que cada sujeto intenta darle resolución a los efectos de la tormenta puberal. Esta oleada pulsional golpea con mucha fuerza al adolescente. Son intensidades que lo desbordan. La desesperación puede ocasionar una huida ante el dolor psíquico que no se tolera. Por estos motivos, son frecuentes en el adolescente los acting out o pasajes al acto, un grito sin palabras que debemos aprender a leer. Nacio, en Retrato del Adolescente Hoy, expresa: el adolescente es un ser que sufre, exaspera a los suyos, se siente sofocado por ellos, pero es, sobre todo, el que asiste a la eclosión de su propio pensamiento y al nacimiento de una fuerza nueva, una fuerza viva, sin la cual, en la edad adulta, ninguna obra podría llevarse a cabo. La adolescencia es una de las fases más fecundas de nuestra existencia. El adolescente conquista el espacio intelectual con el descubrimiento de nuevos intereses culturales, conquista el espacio afectivo con el descubrimiento de nuevas maneras de vivir
emociones que ya conocía, pero que nunca antes había experimentado: el amor, el sueño, los celos, la admiración, el sentimiento de ser rechazado por sus semejantes e incluso la rabia. Y por último, conquista el espacio social al descubrir, más allá del círculo familiar y del escolar, el universo de todos, de otros seres humanos en toda su diversidad. El adolescente siente su sufrimiento de manera confusa, informulable, inconsciente, y es expresado mediante comportamientos impulsivos más que conscientemente vivido y puesto en palabras. Por eso se presentan algunas conductas riesgosas, que en la práctica se pueden manifestar como comportamientos depresivos, aislamiento, intentos de suicidios, poliadicción, tabaco, alcohol, cannabis, la pornografía invasora en Internet, el sexo mezclado con violencia, trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, la deserción escolar, el ausentismo, las fugas. De esta manera se manifiestan en la clínica estas urgencias severas en la adolescencia. ¿Y qué sucede en la urgencia a nivel del aparato psíquico? Cuando aparece en el sujeto un estado de urgencia es porque ha quedado fuera del juego la barrera psíquica que pone freno a las pulsiones del ello. Así, el adolescente es invadido por una angustia masiva que lo deja desorientado en un estado de defensión absoluta, en donde sus pulsiones verán la oportunidad de satisfacerse de forma directa. Los recursos simbólicos, inconscientes, la disposición a la palabra y o al relato del adolescente quedan momentáneamente suspendidos. ¿Cómo intervenir ante un estado de urgencia subjetiva? Haciéndole saber al paciente que estamos ahí para él. Le ofrecemos una relación humana, previsible y confiable que haga de sostén, que le permita la integración del yo que se ha desmembrado momentáneamente. Tendremos mucho cuidado de no personificar las demandas de la familia y o de la época. De esta manera le brindamos al adolescente un espacio seguro de diálogo y escucha sin prejuicios. Le prestamos palabras y mediante una posición activa que enlace las piezas sueltas para otorgar un sentido y una causa al desborde crítico. Si es necesario, trabajaremos en interdisciplina con un psiquiatra, por si se requiere medicación momentáneamente o si la vida del paciente corre peligro, evaluar con él una internación. Tendremos entrevistas con la familia y los encargados de su crianza para ayudarlos a que ocupen funciones que indudablemente están vacantes. Traigo ahora, a modo de viñeta, a esta exposición, algunos casos de adolescentes con quienes trabajé. De 14 años, dice que le gusta la escuela, aprender, ver a los amigos y despejarse. Me cuenta que sus papás están separados. Expresa: me separé de mi papá vive lejos. Extraña su casa y a su papá. Al salir de su operación de apéndice, se enteró que sus padres se habían separado. Cuando volvió del hospital, en vez de ir a su casa, se fue a otro lado. Le dijeron que la separación era temporaria. Esta es la tercera separación temporaria. Faltó 3 lunes seguidos porque se quedaba en su casa llorando, porque extraña a su papá y a su casa. Dice que no pregunta, no habla con nadie, tiene vergüenza de preguntar. J, 15 años, le pega a su pared con su puño. Empuja, pega, agrede a su tío porque lo agrede en el día de su cumpleaños. Queda atrapado en situaciones de violencia. La actitud al contar esas situaciones es de goce. G, 17 años, vive solo en la casa de atrás, adelante viven su papá y su abuela. Cuando salgo de la escuela, boludeo por ahí. No me banco a mi abuela, me llevo mal con mi papá. G está solo, pide atención. G limpia y se cocina. Su papá trabaja de 9:30 a 7 p.m. y llega a las 10 p.m. R, 18 años, se autolesiona. Vive solo con su mamá, quien trabaja y está fuera de la casa todo el día hasta las 19 horas. R vino de otra provincia, donde sufrió abuso sexual por parte de su tío. Estuvo antes en tratamiento psicológico, pero abandonó. R dice que sufre hostigamiento de parte de algunos de sus compañeros que lo señalan por su elección sexual.
En el discurso de R aparece la necesidad de que le presten atención. La familia de su amiga es su mayor contención, pero necesita a su mamá. Antes R vivía en Capital y consideraba a su tía y tío mamá y papá, y a su mamá primera. La adolescencia es una etapa hermosa, pero difícil para los adolescentes. ¿Y los adultos? ¿Y los que cumplen la función de padre o madre? ¿A dónde miran esos adultos significativos cuando a estos chicos les pasan todas estas cosas? Es necesaria la presencia de adultos que acompañen, que pongan límites, hablen, escuchen, reten, se enojen, pero no ignoren. Qué necesaria la diferencia. No alcanza con que el adulto trabaje y provea el sustento. Estos chicos necesitan más crianza y menos ausencia paterna y materna. No se puede tapar con lo material la necesidad de afecto. En ninguno de estos casos es beneficioso realizar un diagnóstico absoluto. Más bien es necesario atender a las diversidades e intervenir para que su tránsito por la adolescencia y la salida a su vida adulta sea menos sufriente y más deseante. Por otra parte, siguiendo a Luciano Lutero, es interesante pensar a las adolescencias de nuestro tiempo como seres con una participación social que antes no tenían. Acceden a tener una vida pública antes a través de las redes sociales, donde suelen opinar y generar tendencias. Ser youtubers, influencers, con la autorización de una voz. La frontera entre las cosas de chicos y las de grandes se ha desdibujado. Para finalizar, me parece pertinente mencionar esta cita de Luciano Lutero, que dice que conversar con adolescentes implica dejarse guiar y no interpretar de antemano, no hacer rápidas asimilaciones ni conclusiones precipitadas. Un psicoanalista puede acompañar a un joven en su crecimiento dejándose enseñar. Es en esta conversación que se va construyendo un entre, paciente-analista, y es en ese entre en el que se darán intervenciones múltiples de un analista activo, que desde el primer momento contiene y regula, en una clínica situacional, clínica de lo posible que rescata el valor de la singularidad, a partir de una escucha y una mirada abiertas a la diversidad. Hasta aquí esta exposición sobre las adolescencias para reflexionar sobre nuestras intervenciones como analistas en el tratamiento con ellos y ellas. Muchas gracias por escuchar.